Análisis más allá del titular. Con Pedro Pensini. De regreso con ustedes y tenemos a nuestro próximo invitado y en un día especial. Él es director nacional de la Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela y es nuestro buen amigo Miguel Truzman, porque el día como hoy se conmemora otro aniversario de la liberación del campo nazi de Auschwitz. También vamos a hablar sobre el avance de la vacunación en Israel, porque tenemos nueva información de algunos que han fallecido debido al COVID. eh, y resulta que son sobrevivientes del Holocausto. ¿Cómo estás, Miguel? Para mí es un placer siempre hablar contigo y recordar estas fechas para que nunca vuelvan a suceder. ¿Cómo estás tú? Hola, don Pedro, buenos días y bueno, feliz año ya. Primera entrevista y contacto de enero, deseando de parte de la comunidad judía de Venezuela, bueno, un año de salud, sobre todo de salud, de vencer a la pandemia, Dios mediante, de prosperidad y bueno, seguir adelante avanzando en todo lo que podamos y de la comunidad judía siempre estamos atentos y prestos para cualquier ayuda, situación que se pueda presentar. Así que bueno, feliz nuevamente estar en tu programa, Pedro, para hablar justamente hoy, como tú bien has dicho, todos los 27 de enero se conmemora un día más de la recordación en la memoria de las víctimas del Holocausto. Recordemos que hace ya 76 años que las tropas soviéticas entraron al campo de la muerte, al campo de exterminio de Auschwitz, aunque era un complejo de muchos campos, donde habían pues campos de concentración, campos de trabajo forzado, campo de exterminio. Se dice que en Auschwitz mataron, asesinaron a más de 1.100.000 personas, de las cuales prácticamente 1.000.000 eran judías. Recordemos que los nazis tenían lo que se llama la solución final del problema judío para tratar de exterminar a lo que era la judeidad de Europa. También, evidentemente, Pedro, ellos asesinaron a otras minorías como gitanos, comunistas, opositores, homosexuales, personas con discapacidad física o mental, en fin. Fue un exterminio de lo que ellos consideran que no están, digamos, dentro de lo que era la raza aria. Lamentablemente, la Segunda Guerra Mundial trajo un número de muertos abismal de más de 50 millones de personas. Así que un día como hoy conmemoramos la memoria de estas víctimas, aun cuando todavía quedan sobrevivientes de la Shoah, del Holocausto. En Israel, estimado Pedro, se estima que hay más de, bueno, hay un número importantísimo de sobrevivientes del Holocausto, aun cuando lamentablemente en el año 2020 se estima que han fallecido alrededor de 900. Pero todavía queda un grupo interesante para poder dar testimonio de lo que fue este desastre moral y ético de la humanidad que fue el Holocausto, Pedro. Sí, bueno, hay que recordarlo. Hay personas que todavía dicen que no existió y yo creo que más bien hay que hacer énfasis en lo que sí existió. Este era uno de varios campos, el de Auschwitz, y yo no he tenido la oportunidad de ir a conocerlo, pero un sobrino mío me dijo que la experiencia es horrible, que es un lugar seco, triste. No solamente murieron hebreos, sino también algunos católicos. Fue una época terrible que ojalá que más nunca vuelva a suceder algo así en la tierra. Sin embargo, el Papa Francisco hizo un llamado hoy al mundo diciendo que teníamos que tener cuidado como humanidad porque esto podría volver a ocurrir. No sé por qué está haciendo este llamado y en este momento, no sé si oíste esa declaración del Papa Francisco. Sí, bueno, efectivamente sí la pude ver, inclusive por Twitter, y es muy interesante porque lamentablemente, Pedro, la judeofobia o el antisemitismo ha crecido en una forma exponencial desde hace 2 años para acá, y cada vez que pasan estas crisis, en este caso, por ejemplo, la pandemia, siempre salen los llamados libelos de sangre, que los judíos son los culpables, que los judíos son los que inventaron el virus, en fin, todos estos libelos que ya desde la Edad Media, mucho antes, siempre endilgaban a los judíos como chivo expiatorio de cualquier desastre o desgracia que pasaba en una población. Lamentablemente estos libelos siguen existiendo, se siguen propagando por diferentes comunidades de ultraizquierda, la misma ultraderecha, los grupos, digamos, supremacistas blancos, en fin, esto hay que atacarlo y justamente la resolución 67 de las Naciones Unidas del año 2005
establece y exhorta a la humanidad y a los gobiernos a proponer medidas justamente para atenuar, para erradicar lo que es la judeofobia, el antisemitismo y el conocimiento del Holocausto a través de dar y transmitir materias educativas en los liceos, en las universidades, sobre lo que ocasionó las causas y las consecuencias de la persecución contra razas, contra personas o grupos minoritarios por diferentes motivos. Así que es importantísimo que todos los gobiernos del mundo, de alguna u otra forma, pongan en suspenso de estudio la obligatoriedad de transmitir, de conocer lo que fue el Holocausto y la Shoah. Justamente se hizo un análisis de la juventud en Estados Unidos en unas encuestas, Pedro, y lamentablemente casi las 2/3 partes de la juventud americana no conocían lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y específicamente en el Holocausto. Cuestión sumamente grave, porque esa memoria histórica que hay que rescatar, que hay que mantener y hay que transmitir año a año para evitar casualmente que hechos como este tan dantescos en la humanidad no vuelvan a repetirse jamás, nunca jamás. Es así, no debe volver a ocurrir. Sin embargo, bueno, en este momento hay varias películas que hay que recordar. Hay un libro de Stephen King que era El pupilo apto, una película que vi por casualidad ayer. Está El contador de Auschwitz. Hay varias películas que uno tiene que ver y leer, que siempre este es un tema que está vigente para que la gente recuerda y que no vuelva a ocurrir. Dime una cosa, ¿cómo se conmemora un día como hoy en el mundo? Bueno, hay diferentes muestras, por ejemplo, en Venezuela, el espacio Ana Frank va a dar In Memoriam, va a dar lo que fue una película de los barcos La Esperanza, el Caribe y el Königstein, que fueron 2 barcos que salieron de Alemania casualmente en el año 38, antes de iniciarse pues la conflagración mundial, y fueron básicamente rebotados por diferentes países en donde trataban de desembarcar estos 2 barcos, y casualmente en el gobierno de general Eleazar López Contreras le dieron luz verde para que estos barcos pudieran embarcar, uno en La Guaira y otro en Puerto Cabello, y de ahí creo que más de 259 personas de origen judío pudieron salvar sus vidas, y bueno, fueron elementos muy importantes en la economía, en la cultura de Venezuela. Inclusive ahorita hay muchos hijos y nietos de esas personas todavía que habitan y residen en nuestro país, en Venezuela. Así que un homenaje al general Eleazar López Contreras, a sus nietos, Manuel, Eugenio, en fin, a toda la familia que todavía hoy en día sigue portando ese estandarte, y hay muchas a nivel mundial, los gobiernos de todo el mundo, los presidentes en los congresos, en las asambleas nacionales, en Venezuela, inclusive nosotros en diferentes oportunidades estuvimos en la Asamblea Nacional, donde había un orador de orden, casi siempre un sobreviviente o un hijo de sobreviviente, dando una oratoria de lo que fue, lo que significó el Holocausto, la Shoah. La última vez estuvo nuestro querido Hilo Osfer, que en paz descanse, Tijuana Oliverja, dando un discurso espectacular de más de media hora en la Asamblea Nacional, donde ambos sectores de la Asamblea, tanto el sector del gobierno como de la oposición, se levantaron unánimemente para aplaudir y emitir un acuerdo de la conmemoración de la memoria de las víctimas de la Shoah, un acuerdo muy importante donde establece la obligatoriedad de transmitir, de dar a conocer las causas y las consecuencias de esta tragedia, y de que la humanidad, y en este caso Venezuela, nuestro país, pues pueda saber lo que pasó y no se vuelva a repetir hechos como este, porque justamente del conocimiento es donde se puede determinar elementos que son llamitas, son pequeños indicios en las sociedades que se van propagando. Si no los atacas a tiempo, se van propagando y pueden ocasionar situaciones muy, pero muy dolorosas, muy trágicas. Así que es muy, pero muy importante atacarlos, lo que es la xenofobia, el racismo, la persecución de las minorías desde el mismo comienzo de su inicio, a fin de evitar que estos elementos tan dantescos, tan dañinos y tan enfermizos en una sociedad se puedan propagar y llegar Sí, a un colapso como pasó en el tema del Holocausto, Pedro. claro. Miguel, tengo que ir a una pausa y regreso contigo sobre lo que está ocurriendo con el COVID
y todo lo que son las vacunas y lo que está involucrado también Israel. Ya regresamos con más para Excelente, ustedes aquí en excelente. Pensini con todo. Pensini. Con todo. Directrices para interpretar la información. Pensini con todo. Con Pedro Pensini. Circuito Éxitos. De regreso con ustedes tenemos a nuestro amigo Miguel Trusman, director nacional de la Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela, y conmemorando también otro aniversario de la liberación del campo nazi de Auschwitz. Y también tenemos que hablar sobre la vacunación en Israel. Tenemos, Miguel, esta información que nos llega el día de hoy sobre lo que está ocurriendo en Israel. Cerca de 900 supervivientes y víctimas del Holocausto fallecieron por COVID-19 en Israel. Y dice esto la Oficina Central de Estadística y lo recuerda el motivo Día Internacional en recuerdo a las víctimas que se celebra este martes. En este momento hay 179.600 supervivientes mayores de 75 años, con 5.300 casos de coronavirus en el 2020 que fallecieron. Más de 3.000 personas fueron reconocidas como víctimas de la persecución nazi el año pasado y murieron unas 17.000. También la oficina dice que 74% nació en Europa, 16% de Marruecos, 11 de Irak y 2 de Argelia, y 40% llegaron a Israel en 1951 durante la primera ola migratoria y más de un tercio de la última durante los años 90 del siglo pasado. Bueno, quería además añadir algo para que complementes esta información, Miguel, sobre la ayuda que dio Venezuela en toda esa época para recibir a todas estas personas y hebreos que formaron sociedad en Venezuela y que son tan importantes hoy en día, que han sido parte de nuestra comunidad y aquí se les abrieron las puertas y calles y tenemos todo a nombres de personas valiosísimas que forman parte de la comunidad venezolana. Háblanos un poco sobre este tema. Gracias, Pedro. Bueno, como tú bien dices, todavía, gracias a Dios, hay alrededor de 179.600 sobrevivientes de la Shoah, del Holocausto, que habitan en Israel. Bueno, sí, efectivamente, en el 2020 fallecieron alrededor de 900 de esos sobrevivientes, pero el hecho de que haya tantos sobrevivientes todavía, a pesar de transcurrir, casi 8 décadas, digamos, la finalización de la Segunda Guerra Mundial, implica que todavía hay testimonios vivientes de lo que fue la tragedia. En Israel, como siempre hemos venido hablando en tu programa sobre los avances tecnológicos, científicos y médicos, pues es el país del primer mundo en avance de la vacunación, Pedro. Ha sido un éxito rotundo y total el tema de la gestión del gobierno a través del Ministerio de Sanidad, conjuntamente con el Ministerio de la Defensa, donde ambos ministerios se han unido para, evidentemente, tratar de atacar a la mayor cantidad de población posible, porque obviamente el tema de la pandemia va a disminuir en función de la gran cantidad o masividad que se puede hacer en la vacunación de la población. Se estima, fíjate tú, para que la gente o tus oyentes puedan entender la dimensión de la vacunación en Israel, que están vacunando alrededor de 35 personas por cada 100 habitantes hasta ahora. Y por ejemplo España tiene alrededor de 2,19 personas por cada 100 habitantes, para que vean la diferencia abismal entre lo que es un país europeo como España e Israel. Se dice que ya alrededor del 40% de la población israelí ha sido vacunada y el gobierno estima que para finales de marzo, Pedro, toda la población israelí va a estar vacunada. Por lo tanto, eso es un impacto fundamental para la erradicación del coronavirus y de la pandemia, sobre todo porque ya estamos en la fase de la segunda dosis de la vacunación. Entendemos que la vacuna está utilizando mayormente la Pfizer, ¿okay? Aun cuando también se está utilizando la Moderna, pero la Pfizer tiene un convenio firmado con Israel para que Israel a su vez le emita información de primera mano sobre los alcances de la vacunación, casos, digamos, que se puedan dar en función de elementos después de la vacunación, y que el mundo entero está pendiente, los demás gobiernos de países europeos, de Estados Unidos, Canadá, entre otros, a ver cómo va prosiguiendo este tema de la vacunación en Israel, la celeridad que se le está dando, porque la labor estadística, informática, científica de estos elementos en Israel va a servir como un elemento muy importante para tomar en cuenta por otros gobiernos y otros países.
Así que esperamos, Dios mediante, que pues, se pueda cumplir este pronóstico, Pedro, de que para final de marzo toda la población israelí esté vacunada. Pero te repito que estamos hablando de que hay una población alrededor de 9 millones de habitantes en Israel. Estamos claros que es un país pequeño, pero el elemento de la salud y de sanidad en cuanto a la ubicación de cada habitante, su residencia, su género, si es su sexo, si tiene alguna enfermedad, alguna patología, en fin. Y otra cosa importante es que el ministerio es el que indica a la persona dónde y cuándo debe vacunarse, a diferencia del resto del mundo, donde la gente pide la cita, y no hay casi vacunación. En Israel es al contrario. Israel, el gobierno es el que notifica al interesado, al asegurado en este caso, dónde tiene que ir a vacunarse, la fecha, el lugar y la hora exactamente. Y si ven, hay un video muy importante que, bueno, por radio obviamente no se puede ver, pero es la velocidad con que se está vacunando en los diferentes centros de vacunación, inclusive estadios olímpicos, inclusive carpas médicas instaladas para tal efecto por el ministro de Defensa. Así que la velocidad y el alcance de la vacunación, también porque la Pfizer ha dotado en millones de vacunas a Israel, porque también le interesa la información que se pueda manejar en función de la vacunación completa de la población. Así que en este escenario, Pedro, es un escenario muy positivo para el resto del mundo en cuanto a la información que pueda suministrar Israel en función de todo este elemento masivo de vacunación de la población, Pedro. Excelente. Bueno, Miguel, se nos acabó el tiempo, pero gracias por esta información y bueno, recordando este día tan, bueno, por lo menos fue el día de la liberación, que gracias a Dios que se acabó, pero esto es algo que no puede volver a ocurrir nunca en la historia de la humanidad. Fuerte abrazo y que estés muy bien y espero vernos muy pronto. Gracias, Pedro. Gracias a todos y a los oyentes. Un abrazo fuerte para allá. Excelente. Gracias a ti, Miguel Truman, director nacional de la Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela. Y ya regresamos con más para ustedes.